Bueno, nos quedan 8 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Aquí seguimos en el delivery. Yo les decía hace un rato, cuando arrancábamos el programa, que entre los 10 acuerdos, los 10 puntos de lo que plantea el presidente Javier Milei para el Pacto de Mayo que se quiere firmar en julio, el número 7 es el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Y me viene como anillo al dedo, le agradecemos a Javier por esto, nos hace la producción el presidente, para poder darle entrada a Silvina Romano, que tenemos del otro lado del teléfono para nuestra columna de economía. Silvina, ¿cómo estás? Gonzalo te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bárbaro. Bueno, me alegro. Gracias por atendernos. Bueno, para estar con nosotros siempre acompañándonos todos los miércoles. Silvina, habíamos hablado un poquito ayer de hablar de esto, ¿no? De economía y recursos naturales. Yo supongo un poco disparado también por lo que fue, o lo que está empezando a ser de nuevo el debate sobre las salmoneras en Tierra del Fuego, pero bueno, es un debate que se da en general con el petróleo, con la minería, con el gas, y este aspecto que Milei quiere impulsar del compromiso de las provincias para avanzar en la explotación de los recursos naturales. ¿Qué podemos hablar de economía y recursos naturales? Bueno, un poco, como decías vos, a raíz de esas discusiones, el RIGI y demás, se me ocurría conversar un poco de esto, y medio como que desde la teoría económica se dicotomizan las opciones, ¿no? Por un lado, la visión tradicional, como que tenés que generar crecimiento o tenés que generar ingreso, y esa es la dimensión más importante y el resto lo dejas de lado, o visiones que van intercalando distintas cuestiones, no solamente si tenés que crecer o no, que es necesario para desarrollar determinadas actividades o determinadas necesidades de la sociedad, Sí. pero también qué tipo de empleo te generan esas actividades, qué tipo de ingresos, cómo impacta eso en los territorios, no solo pensando a nivel federal, sino en cada uno de los territorios o cada una de las localidades, como quieras decirle. ¿Y qué posibilidad hay de que esa actividad sea sostenible en el tiempo? Pensando en este caso en dos tipos de recursos, ¿no? O en grandes grupos de recursos que son los renovables o los no renovables. Sí. Si estás hablando de recursos renovables, ¿qué tasa de actividad, qué tipo de actividad tenés que tener para que ese producto pueda reproducirse? Si vos solo pensás en el crecimiento y la mayor explotación en el corto plazo, ¿cómo vas a lograr que ese recurso se sostenga? Por ejemplo, la pesca. Para poder analizar la pesca, tenés que decir, bueno, yo tengo este stock de peces, esta comunidad, ¿cuál es la tasa a la que tengo que extraer? ¿Con qué tecnología? ¿Qué tipo de forma? Para que ese recurso siga existiendo, que necesita un tiempo de reproducción. Sí. Y obviamente, eso, ¿a quién se lo vas a vender? A terceros países, a tu país y demás cuestiones. Con los recursos renovables, de alguna manera, es más fácil en términos de pensar si qué trayectoria tenés que tener en el tiempo para que ese recurso se reproduzca. Pesca, forestal, el producto renovable, el recurso natural renovable Claro. que pueda entrar. Es decir, como para Obviamente no tenerlo en que cuenta para no depredarlo, decís vos. para no depredarlo y obviamente, además de no depredarlo, vos vas a generar un empleo desde tu territorio o vas a estar atrayendo empleo golondrina, como se llama, o temporal. Sí. Vas a tener un proceso de formación de capacidades tecnológicas, educativas, vinculadas a ese sector o no. Vas a poder desarrollar tecnologías o no. Como que lo mirás, en principio, si lo vas a aprovechar de una forma en que el recurso se reproduzca. Después empezás a mirar otras dimensiones, que es lo que llamamos cadena de valor, si querés, y cómo eso genera cosas positivas en el territorio o no. Claro. Bueno. En relación a los renovables. Y otra discusión mucho más grande o mucho más compleja tiene que ver el aprovechamiento de recursos no renovables. Sí, como el gas o el Y ahí petróleo, es donde ponele. entra gas, petróleo, litio y Sí. demás cuestiones. Es un recurso que no vas a renovarlo, entonces cómo vas a otorgar los permisos de aprovechamiento, cómo va a ser el impacto ambiental de esa actividad, y en el impacto no es solamente el agotamiento de esos recursos, sino cómo afecta a otros recursos, cómo afecta a comunidades locales, Uh-huh. si te genera pueblos desplazados o no, qué tipo de ingreso vas a tener.
Si vos lo mirás en términos de ingreso y todos estos recursos que estamos hablando y que tienen que ver con el RIGI, que hablamos hace un par de semanas, si vos lo mirás en términos de ingresos de capitales, vas a decir, buenísimo, adelante. Como una mirada monodimensional. Si vos lo empezás a ver en todas las otras cuestiones que estamos hablando, obviamente no es tan clara la decisión de si avancemos. Sí. Sí, de todas maneras sí pienso que, por lo menos me da esa sensación comparado con otros países, es que la Argentina tiene un potencial, sí, hablando sobre todo de los que no son renovables, en donde muchas veces está la discusión justamente de el impacto ambiental que dejan y el extractivismo suele estar más vinculado a los no renovables que a los renovables, que Argentina tiene todo un potencial y un desarrollo para llevar adelante y que de alguna manera lo necesita. Después podemos discutir, por supuesto, y en eso sí me parece súper saludable discutirlo, que es, bueno, ¿qué es lo que van a dejar en términos de bienes económicos, sociales, conocimiento, qué sé yo, infraestructura, desarrollo local, todo lo que vos quieras? Pero hay mucho por producir que acá no se está produciendo. Sí, eso sin duda, pero además para que vos puedas decir, bueno, voy a tener este desarrollo tecnológico, voy a desarrollar estas capacidades, no son espontáneas tampoco, ¿no? Entonces vos necesitas una planificación que te permita generar inversiones o que te genere procesos formativos, o cuando sea una tecnología, el desarrollo tecnológico primero pasa por una fase experimental, después una parte de absorción del sector privado y demás cuestiones, que ahí tiene un rol fundamental el Estado también. Claro. Porque vos decís, bueno, tengo un sistema científico súper robusto que me permite, en principio, hacer un estudio de impacto ambiental que entienda la dimensión de lo que puede tener esta actividad o no. Y necesitas rigurosidad y necesitas un estudio que no esté sesgado por intereses económicos. Uh-huh. Bueno, como punto de partida. Después decís, bueno, necesito desarrollar todas estas tecnologías o lo que sea. Puede que el sector privado la lleve adelante o no. Y si va a ser el sector público, institutos públicos mixtos y demás, tienen que estar financiados, tienen que estar capacitados. Es lo que hablábamos la semana pasada del PBI, lo mismo con el sistema científico. Vos podés rápidamente romperlo y hacer que pierda capacidad de desarrollo, que pierda profesionales, y después restablecerlo lleva mucho más tiempo. Entonces, finalmente, fíjate cómo vamos vinculando todas las dimensiones que venimos conversando. Sí, sí. Ahora, ¿no te parece, no sé, yo tengo una opinión al respecto, pero quiero conocer la tuya, que es que hay a veces el análisis también es un poquito sesgado, o sea, cualquier proyecto nos oponemos porque cualquier proyecto es extractivista y en definitiva la economía argentina sigue estancada como hace 10 años atrás, es decir, no hay también que dar una discusión un poco más sensata de que hay proyectos productivos que hay que llevar adelante. Yo no digo que haya que hacerlos de cualquier manera, pero que en definitiva hacerlos, porque si no estamos eternamente en la discusión y seguimos teniendo los niveles de pobreza que tenemos, el nivel de actividad económica que tenemos, y la cosa termina por no... Es que a mí me pasa mucho con el offshore, por ejemplo, ¿no? Argentina tiene una larga tradición en explotación offshore, es decir, no empezamos ayer con esto, aquí en Tierra del Fuego lo sabemos hace mucho tiempo, es una tecnología probada a lo largo de todo el mundo y sí, ha habido accidentes y cuando hay son catastróficos, pero en definitiva el recurso está ahí y muchas veces me parece que termina ganando una posición que nos deja, digo, una posición en el debate público que nos termina dejando en una situación de precariedad absoluta en términos de desarrollo productivo en la Argentina. Sí, a ver, lo que yo creo es que obviamente todos los sectores o todas las emprendimientos, proyectos requieren del análisis. Y obviamente que no puedes pasar de un extremo a aprovecho todo o no aprovecho nada. En el medio hay un montón de grises, ¿no? Uh-huh. En esos grises, como decís, bueno, dependiendo de qué tipo de proyecto sea, genera más o menor impacto ambiental. Puede ser catastrófico un accidente o no, dependiendo la técnica y la práctica. Yo creo que toda esa es la discusión en el medio que hay que tener. Pero sí comparto la visión del extractivismo, que si solo es por el recurso, te lo explotan, te dejan un agujero, por decirlo, ¿no? En el territorio y no te genera nada, ¿vale la pena explotar ese recurso o no? Claro, bueno, vos justo te iba a hacer esa pregunta, que es porque a veces uno asocia
a mí me quedó muy patente de la nota que hicimos la otra vez con tu colega Matías Culfas respecto de Ujú. justamente el extractivismo, y a veces se relaciona extractivismo pura y exclusivamente con ir y sacar algo, sacar un mineral o un recurso primario pura y exclusivamente. Y en realidad, cuando hablamos de extractivismo, entiendo que hablamos de un proceso que es mucho más complejo que simplemente sacar mineral de una montaña, porque entiendo yo que tiene que ver también con cuál es el expertise y el desarrollo que queda en el know-how, las inversiones, la mano de obra, el desarrollo pyme, no sé, todo en general, ¿no? Sí. A ver, si te puedo poner, te digo la definición de extractivismo, ¿no? Sí, Es el aprovechamiento de una actividad económica basada en recursos naturales, con una práctica que explota los recursos naturales a gran escala, con una fuerte concentración económica y capital intensivo, y con poco encadenamiento en el territorio. claro, ahí está, poco encadenamiento. Obviamente que vos tenés que ver que hay, digamos, extractivismo puro y duro, por decirlo de una manera, Sí, y otros grados de desarrollo. Y distintas visiones, digo, el que te va a decir, no, no toques el recurso, aunque te genere un proceso de desarrollo, o el que te dice, bueno, aprovechalo en un grado y cómo volcás esos ingresos que te va a generar al desarrollo del territorio. Y esos son dos planteos distintos. claro, es Una que, cosa es los minerales, otra cosa es la salmonicultura, ¿no? Como que también hay distintas cuestiones eh, dependiendo del tipo de recurso que sea sí, sí, y dónde se plantea y si va a ser de nuevo, ahí yo insisto con esto, si es un criterio de ingreso de capitales nada más o qué se hace con ese ingreso de capitales. claro, es justo, bueno, por eso, me parece que ese concepto de encadenamiento, ¿no? Es como, eso es lo que habría que analizar, sobre todo en lo que tiene que ver con RIGI, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto Sí. es la mano de obra? ¿Cuál es el encadenamiento? ¿Qué pasa con los proveedores locales? ¿Qué pasa con el desarrollo pyme, con el desarrollo de la comunidad, etcétera? Y respecto de la cuestión de la salmonicultura, eh, no sé exactamente cuál es tu posición al respecto. A mí una cosa que me sirvió bastante hacer la nota del día de ayer, eh, Sí. porque por lo menos lo que hablábamos con este experto del INIDEP tenía que ver con que, che, en tierra, con piletones de manera controlada, con recirculación, con reaprovechamiento del recurso, etcétera, etcétera, es una actividad, además de productiva y muy redituable en términos económicos, sustentable también. Que no Bueno, es lo mismo que tenerla en ahí, el mar, ¿no? claro, la diferencia es cuál es el recurso que vos querés aprovechar. Digo, si va a ser el espejo de agua, o vas a desarrollar una actividad económica, como hacéis vos en tierra, con algunas especies autóctonas, con recirculación y demás, son dos modelos completamente distintos. Sí, Por eso a veces la discusión de esto sí, esto no, puede ser blanco y negro, y cuando en el medio tenés un montón de dimensiones, o la claro. escala productiva, decís, no, salmones no, porque es una especie que la vas a implantar y qué sé yo, voy a trabajar con esta especie que es autóctona en esta escala con recirculación y qué sé yo, y capaz que el resultado es otro. El modelo de recirculación en tierra y demás, por los costos de algunas actividades en tierra del fuego, hay que ver bien el análisis económico ahí, ¿no? Claro, me imagino. Porque para mí ahí se te disparan los costos económicos. Bueno, puede ser. Porque seguramente habrá que hacer el análisis de si. Me imagino que cualquiera de estos proyectos, más allá de la discusión sobre la ley, cualquiera de estos proyectos necesita un estudio de factibilidad económica y también además de la factibilidad Eso sí. ambiental, por supuesto. Cualquier empresario que va a invertir, ayer lo que nos decían era por lo menos una inversión de 100 millones de dólares es la que hace falta como para arrancar a hablar. Eh, el que hace esa inversión lo va a estudiar seriamente a ver si la hace o no. O sea, Ni hablar. si va a ganar guita o no va a ganar guita, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo, y no lo estoy simplificando, ni tampoco crea que sea blanco y negro, ni soy pro una cosa o pro la otra. Lo que yo creo es que todo requiere estudio, comprender las dimensiones, no se puede hablar de estudio económico solo sin tener en cuenta las cuestiones ambientales, la sostenibilidad de la actividad en términos del recurso y que deja esa actividad en el territorio.
Parece que son como a grandes rasgos las cuestiones que hay que tener en cuenta. Claro, sí, sí, porque si no la cosa es, vienen, no sé, 5 años, extraen lo que tienen que extraer, dejan un basural y se van. Eso mismo. Claro. Eso mismo. Y que ha pasado en un montón de lugares en la Argentina, ¿no? Sí, Sobre todo con la actividad minera, o mismo, si querés, otro día podemos conversar más del caso del cobre y Chile, que se termina convirtiendo en una actividad regulada por el Estado, pero con unos impactos ambientales terribles. Y obviamente que es uno de los sectores con mayor generación de divisas en Chile. sí. Sin embargo, a la vista está los efectos que tiene, ¿no? En donde se hace el aprovechamiento. Sí, sí, la verdad que es un dilema importante en el que nos encontramos porque los dos, yo entiendo que siempre hablando de la buena fe en la discusión, no aquellos que no la tienen, hay argumentos en ambos lados, por decirlo de algún modo, que son realmente atendibles y que creo que hay que poder encontrar algún punto medio como para que podamos ser un país productivo, con desarrollo, con empleo, etcétera, pero que tampoco la cosa sea un desierto. Sí, ahora y por eso el marco conceptual del extractivismo también está basado en experiencias de América Latina, donde sí, en Bolivia, en Perú, tenés capitales que ingresan solo para extraer el recurso y te rompen el ambiente y no genera ningún encadenamiento. Eso existe también, ¿no? Colombia. Entonces es un poco, yo creo, difícil que un capital que le interesa solo el recurso piense en todas esas cuestiones más que en la parte económica. Uh-huh. Y ahí es donde tiene un rol importante el Estado, nacional, provincial, las áreas de fiscalización, de análisis del proyecto de inversión. Entonces un capital extranjero no lo va a hacer. Claro, claro. Para eso están las áreas también técnicas que tiene el Estado. Eso mismo, por claro. eso no es que no surge de ningún lado, todo ese marco conceptual y súper robusto tiene que ver con casos específicos donde se ve que el interés único es el recurso y que si no lo controlás te quedás sin el recurso con un impacto ambiental terrible y sin desarrollo local. Sí, se trata de eso, de propender a poder tener. Yo a veces pienso en que hay, bueno, son miradas, ¿no? Hay desarrollos que han intentado darse en Tierra del Fuego que tienen cierto grado de resistencia, que me parece exagerada, por decirlo de alguna manera. Es una mirada personal mía, por supuesto. Me pasa, aunque tenemos una tradición con el offshore, me pasa eso con los sectores que se oponen justamente a la exploración y explotación de nuestra cuenca austral, que es que yo no comparto los argumentos. Ahora, eso no quiere decir que ninguno sea un cuco, ni que haya que cancelarlos, ni nada, sino que me parece que es importante que podamos encontrar un ámbito en el que estas cosas se puedan discutir, también sin pensar que el otro es el demonio, tanto de un lado como del otro, ¿no? Como para que podamos por fin avanzar en algún tipo de desarrollo. Si no, también seguimos teniendo una economía primarizada en la que lo único que vale es la soja y la pampa húmeda, y eso también es un problema. Bueno, pero la soja, yo en esta discusión, cuando hemos tenido con algunos colegas del norte, digamos, la discusión de esta actividad sí, esta actividad no, me decían, ¿y por qué no te molesta la soja? Si es lo mismo, por el capital nacional, pero es un bien exportable y se está reventando la pampa húmeda. ¿Y por qué para vos está bien que nosotros la hagamos y en Tierra del Fuego no? Bueno, parece que también a nivel nacional tiene que ver un poco esa discusión regional y de qué actividad en qué región y por qué. Me parece que es súper complejo, pero que en todos los casos, y voy a volver sobre esto, tiene que ver también la capacidad del Estado provincial nacional de fiscalizar y controlar las actividades, para que vos tengas un marco súper claro de qué se puede, qué no se puede y cómo. Claro, y pensaba también un poco en la cosa de la planificación, que a veces está tan mal vista porque pareciera que la planificación económica estuviera asociada a un Estado totalitario stalinista, y lo cierto es que el mejor planificador de la economía que conocemos en los últimos años se llama China, y mirá cómo están. O sea, los tipos han hecho un avance y un desarrollo impresionante. Sí, eso sí, por eso tiene esta cuestión de
de lo que te digo, de qué actividad, en qué región y cómo se vinculan. Claro, claro. Me parece que sí, también es parte de la discusión. Silvina, gracias por este tiempo. Seguramente. Bueno, no te traje claridad en nada, solo puse Solo pregunto. Bueno, son... No, lo que pasa es que es lo que nos sucede. Estamos atravesados por preguntas en lo que tiene que ver con el desarrollo. Me parece que ahí hay un debate que todavía no está saldado. Yo, sinceramente, veo como saludable el inicio de la discusión de nuevo de lo de las salmoneras, porque pienso lo siguiente, que es, si es posible desarrollarlo en tierra, y la ley establece que la única escala habilitada es a pequeña escala artesanal de hasta 50 toneladas, entonces nosotros vamos a necesitar seguir viviendo de los subsidios nacionales para siempre. En algún momento algo tenemos que poder hacer. Entonces, si no se puede hacer el corredor costero, pero, no se puede hacer salmonera, no se puede hacer, es como que no se puede hacer nada. Bueno, pero ahí me parece que todo en esa pregunta que te haces tiene que ver todas las dimensiones o todo lo que dijimos en esta pequeña columna. ¿Qué, cómo, con qué tecnología, con qué capacidad de fiscalización? Sí, sí. Me parece que son todas parte de la discusión, ¿no? Y planificando, por supuesto. Silvina, gracias. Sí. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, dale, chau, chau. Silvina Romano, nuestra economista de todos los miércoles. Bueno, hoy hablando un poco de esto que va a empezar a surgir de nuevo el debate respecto, en particular, del tema salmoneras. Nosotros hay un par de notas que, además de la que hicimos en el día de ayer con el biólogo Mariano Spinelli, que trabaja en el INIDEP, que nos contaba un poco esto, es decir, los países que hacen cultivo de salmónidos, entiendo que la trucha también es una especie de salmónido, están virando justamente a hacerlo en tierra, con una escala muy importante, una escala industrial también intensiva, pero en tierra, en piletones, con recirculación, que eso también te abre otros mercados. Bueno, nosotros hoy no estamos en condiciones de hacer ese tipo de explotación, porque la ley no solamente prohíbe la explotación en el mar abierto y fundamentalmente la cuestión del canal Beagle, cosa con la que yo adhiero, porque me parece más, es como medio, uno ve la foto de esas jaulas en el medio del agua y es como, loco, esto no puede salir bien nunca. Pero si lo podemos hacer en tierra, bueno, la ley establece hasta 50 toneladas. Y no empezás ni a hablar con 50 toneladas. Entonces, también tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer como provincia, porque queremos seguir sosteniendo la 19640, pero el hidrógeno verde, yo ya tengo datos de que en cualquier momento va a arrancar la discusión sobre el impacto ambiental de la generación de una energía que se supone que es verde, pero que no es tan verde tampoco en realidad, porque todo impacto, toda inversión de estas características tiene algún tipo de impacto. Entonces, la cuestión de la energía verde a través del hidrógeno, la cuestión del offshore, desarrollos productivos en el interior de la provincia a través de la apertura de caminos y de rutas, salmoneras, nada de eso podemos hacer. Absolutamente todo está vedado. ¿De qué vamos a vivir? Vamos a vivir eternamente del empleo público y de algunos vaivenes del sector fabril sostenido por el Estado Nacional a través de CNS 40 y los plásticos. Algún tipo de actividad tenemos que poder llevar adelante. Es una discusión que se tiene que dar y en la que hay sectores, sobre todo me parece aquí en la ciudad de Ushuaia, con mucha influencia en términos de opinión pública, ¿no? De lobby, digo, de influencia. Sectores respetados, como puede ser el CADIC, por ejemplo, sectores respetados, como puede ser la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que tienen que, de alguna manera, también entender que es necesario que Tierra del Fuego sea una provincia con un mayor nivel de producción autónoma, vamos a ponerlo para que se entienda, que no dependa pura y exclusivamente del régimen de promoción y los subregímenes, ya sea para la actividad textil o para la actividad industrial electrónica, ¿no?